Apocalipsis 2, del 1 al 7. Juntos, hermanos, por favor. Gracias, hermanos. En esta mañana entonces estudiaremos el tema las cosas que son. Las cosas que son. El texto que aparece ahí es en el versículo número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O otras traducciones dicen tu primer amor o tu amor primero. Introducción. La segunda sección del libro de Apocalipsis abarca los capítulos 2 y 3. Y aquí se describe, hermanos, las cosas que son, que comprenden las cartas que el Señor dirigió a las 7 iglesias según el capítulo 1 y el versículo 11, cuando dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí viene un espacio, y ya les ayudé un poquito, ¿verdad? Poniendo la primera letra de cada iglesia. Número 1, de Éfeso. 2, Esmirna. 3, Pérgamo. 4, Teatira. 5, Sardis. 6, Filadelfia. Y 7, Laodicea. Así que son 7 iglesias, hermanos, y el Señor envía su mensaje a estas iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y viene una pregunta, ¿verdad?, para entonces introducirnos de esta manera. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor tomó a estas iglesias? ¿Por qué fueron estas iglesias en particular escogidas? Sin duda alguna había otras más, pero el Señor tomó a estas porque posiblemente, tal vez las escogió porque eran las que mejor representaban la condición espiritual como instituciones locales. Eran las que mejor resaltaban en su condición espiritual para entonces traerlas como ejemplo para el tiempo en el cual usted y yo nos encontramos. Es necesario mencionar que en estas iglesias típicas vemos las características predominantes de las 7 eras sucesivas de la historia de la iglesia. Cada vez que miramos hacia atrás, podemos ver extraordinarias similitudes entre las características de cada iglesia del Apocalipsis y los diversos periodos de la historia de la iglesia hasta el tiempo en el cual usted y yo estamos, en el tiempo presente. Por ejemplo, Éfeso es la iglesia apostólica. Esmirna es la iglesia perseguida. Pérgamo es la iglesia entre la unión con el Estado. La de Tiatira es la iglesia con paganismo. La iglesia de Sardis es una iglesia muerta. La de Filadelfia, una iglesia viva. Y Laodicea, la iglesia de los tiempos finales, una iglesia que se describe en los versículos posteriores como una iglesia tibia.
y con rumbo hacia la apostasía. Y esto está entonces, hermanos, dándonos a entender las características de cada periodo hasta llegar a nuestros tiempos, como se encuentra la iglesia del Señor. No es el deseo del Señor que sea así. A través del tiempo y a través de las actitudes de cada ser humano y de cada creyente, ha llegado a un punto de que el cristianismo está en un punto tibio. Y si no se hacen los ajustes necesarios, hermanos, en este tiempo de nuestra vida, entonces llegaré a un punto donde se conducirá a un tiempo de apostasía, de negación de la verdad, de negación del Señor, y un tiempo, hermanos, que realmente complicado y difícil. Y hay una pregunta para entonces llegar a una conclusión como parte de esta introducción. ¿Cómo usted y yo describiríamos a nuestra iglesia? No estoy hablando de las otras iglesias, no estoy hablando de las otras denominaciones, no estoy hablando de otro lugar en particular, estoy hablando solamente de nuestra iglesia. ¿Cómo describiríamos nosotros? Incluso, ¿cómo el Señor describiría a la iglesia bautista, el Divino Salvador? ¿Cómo el Señor nos describiría? En el capítulo 2 y el versículo 1 dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Número 1, hermanos, hablando de las cosas que son, para introducirnos entonces en esta sección del capítulo 2 y 3. Hablaremos primeramente del destino de esta carta, hacia quién iba dirigida esta carta. Y letra A, principalmente aquí se enfoca a el ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí creo que hay un espacio por rellenar. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos suponen, hermanos, que estos mensajeros eran precisamente ángeles literales, ángeles tal cual es la palabra, ángeles, pero no lo es. Cuando vamos a la raíz original de la palabra ángel, hermanos, la palabra ángel proviene del griego ageio, que se traduce como mensajero, aquel que tiene un mensaje o aquel que lleva una buena nueva. Es decir, hermanos, está dirigiendo esta carta con este mensaje principalmente al pastor. Se refiere entonces al pastor de la iglesia en cada carta. Al pastor, dijimos, al pastor de Éfeso, al pastor de Esmirna, al pastor de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. A cada pastor se le encomienda y se le da este mensaje especial. Juan había sido, hermanos, el pastor de su iglesia. Y en esta ocasión se le da este mensaje, ¿verdad?, al pastor que radica en la ciudad de Éfeso. El Señor, hermanos, el Señor es el que ha puesto y ha colocado a pastores en las iglesias con un propósito, como lo expresa Efesios. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo número 4 y versículo 11 y 12. Es el pastor quien lo ha puesto en una congregación. Es el pastor quien ha puesto en su cargo, ¿verdad?, a una congregación, a un conjunto de miembros para dirigir, pero también dice la Escritura para perfeccionar. Efesios capítulo 4, versículo número 11 y 12, hermanos. Por favor, denle lectura. Efesios 4, 11 y 12. Es el Señor entonces, hermanos, quien ha constituido, en este sentido que estamos hablando, a los pastores. Dios, hermanos, un día va a pedir cuentas del trabajo de cada pastor. Dios pedirá cuentas a los pastores que Él ha puesto para la obra del ministerio. Ahora bien, hermanos, el hecho de que Dios haya llamado a pastores, el hecho de que estas cartas aparezcan dirigidas a los mensajeros o a los pastores de las iglesias, no quiere decir que fuesen solamente unas cartas personales dirigidas exclusivamente a ellos,
sino que el Señor, hermanos, se dirige a las iglesias. El destino de esta carta, letra A, al ángel de la iglesia de Éfeso, pero letra B, hermanos, también a la misma iglesia de Éfeso. Letra B, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos, esta iglesia que se encontraba aquí en este lugar, había sido fundada por el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 19, de los versículos 8 en adelante. En la visita que el apóstol Pablo había hecho a esta ciudad, unos 43 años antes de que esta carta de Apocalipsis se escribiera a sus destinatarios, él vivió en Éfeso varios años y predicó el evangelio con tanto éxito que dice la escritura en Hechos capítulo 19 que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Habían escuchado el mensaje de las buenas nuevas. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia es la imagen del periodo apostólico de Cristo Jesús hasta el año 100 después de Cristo. Este tiempo, hermanos, que está representando la iglesia de Éfeso, es un tiempo, hermanos, fue un tiempo de siembra, fue un tiempo de organización, fue un tiempo de evangelismo donde se compartía y mucha gente creía y a la vez mucha gente no creía, pero era un tiempo donde se expandió el mensaje por todos lados y mucha gente creyó. Y mucha gente, hermanos, llegó al conocimiento del Señor Jesucristo por el trabajo que ellos estaban haciendo por medio del Señor. Esta es la iglesia, hermanos, de Éfeso. Esta carta no solamente iba dirigida al pastor de la iglesia, sino a toda esa congregación que estaba ahí, con un mensaje especial, con un mensaje tal vez de instrucciones, con un mensaje tal vez de ánimo, pero también de advertencias y decirle, tienes que realizar algunos ajustes en tu vida. El destino entonces a la iglesia de ahí, de Éfeso. Y hablemos, número 3, hermanos, de la ciudad de Éfeso. Hablemos, hermanos, letra C, de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, hermanos, tenía el título de metrópolis suprema de Asia. Éfeso estaba localizada, hermanos, de una manera estratégica. Era una de las ciudades principales de Asia Menor. Se dice, hermanos, que Éfeso tenía un gran puerto marítimo. Era una ciudad, pero también era una ciudad con mucha idolatría, donde se encontraba el templo de la diosa, ¿se acuerda usted allá en Hechos? De la diosa, donde tenían templecillos de la diosa Diana o Artemisa. Incluso en algún momento, ¿verdad? Dice la escritura que hubo un problema ahí porque estaba predicando el apóstol Pablo y después decía, es que están predicando y nos van a quitar a nuestro negocio. Porque había mucha idolatría. Y no solamente, hermanos, se hacía ese tipo de la diosa Artemisa o Diana, sino de otros más. De tal manera que era una ciudad idólatra, donde se encontraba el templo de Diana o Artemisa. Incluso algunos comentaristas dicen que en su tiempo Éfeso llegó a ser conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No estamos hablando de cualquier lugar, hermanos. Estamos hablando de una metrópolis, ¿verdad? Una ciudad tan importante, con mucha proyección, con muchas cosas, que podía tener muchas cosas, pero le faltaba algo. Y lo principal. Así que esta carta, según Apocalipsis, capítulo número 2 y el versículo 1, lleva un destinatario. Y el destinatario tiene que ver con el ángel o el mensajero o el pastor de la iglesia, a la misma iglesia y a la ciudad de Éfeso, hermanos. Versículo número 2. Escribe, léalo conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nadie leyó conmigo. Otra vez, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio
Era para tomarle un traguito al agua y no me ayudaba a ustedes. Así cuando les diga, léanlo, yo aprovecho para tomar tantita agua. Ahora veremos, hermanos, número 2, veremos que la descripción del Señor Jesucristo, según el versículo número 1. Letra A, hermanos, es el que tiene, el que tiene. Y cuando hablamos, hermanos, o cuando la Biblia hace referencia, el que tiene, hace énfasis en qué cosa. ¿En qué, hermanos? Los que tienen hojitas, ¿en qué? En sus manos, el que tiene. Es decir, hermanos, krateo, que significa el que usa de fuerza, el que agarra o el que llega a retener, el que sostiene en forma segura en su mano derecha. Hermanos, qué bendición. Posiblemente leímos el versículo 1 así tan a la ligera, pero cuando entendemos y cuando empezamos a meditar en cada palabra, mire qué bendición Dios tiene para nosotros, porque dice, es el que tiene en sus manos. Qué bendición saber que usted y yo, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las tempestades de la vida, a pesar de tantas y tantas cosas, el Señor nos mantiene en sus manos. Qué bendición saber esto. Y ahí usted y yo podemos descansar porque estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del gran amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene, en participio de presente, en señal de que Él es dueño y es Señor de las iglesias, el que sostiene en forma segura en su mano derecha. Y esto implica dos cosas, hermanos. Implica propiedad, pero también implica autoridad. Es el que tiene, hermanos, porque le pertenecemos. Es el que tiene, hermanos, el que tiene la autoridad sobre nosotros, como lo expresa Efesios capítulo número 5 y versículo número 23 y 25. Efesios capítulo 5 del 23 al 25, y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él es la cabeza de la iglesia, por eso tiene esa propiedad y esa autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia. Y Él debe tener, hermanos, la preeminencia en la iglesia, según Colosenses capítulo número 1, del versículo 14 en adelante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿en dónde? En los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que cuando la Escritura describe al Señor Jesucristo como el que tiene, hace referencia, hermanos, a su propiedad y que Él tiene también la autoridad. Letra B. No solamente es el que tiene, sino también ¿quién, hermanos? Según el versículo 1. ¿Cómo? El que anda. El que anda, hermanos. Y esto hace énfasis ¿en qué? En sus pies. Esto hace énfasis no solamente en sus manos, sino también en sus pies. El que anda. Peripateo, hermanos, es la palabra de anda, que significa andar alrededor. Andar alrededor. También en presente, en señal de constante vigilancia.
Y si Él, hermanos, es el que anda alrededor en cada momento de nuestra vida, y si Él anda en una constante vigilancia, y si anda de esta manera, hermanos, esto implica que Él entonces tiene el conocimiento total y absoluto de todas las cosas. Esto implica su conocimiento, hermanos, de nuestras obras y del estado de la iglesia. Esto, en lugar de ocasionar en la vida del creyente, en lugar de ocasionar miedo o temor, hermanos, debería entonces infundir en nosotros, hermanos, el poder hacer o el poder vivir de una manera conscientes de el Dios que usted y yo tenemos. Porque Él es el que anda alrededor. Y si Él anda alrededor, Él tiene el conocimiento de todas sus obras y de la condición de todas las iglesias. Les decía hace 2 sábados a los jóvenes, les digo, muchas de las veces nosotros queremos ocultar, o ustedes quieren ocultar lo que hacen lo que hacen en oculto de sus padres. Y se cercioran, ¿verdad? Que nadie me pueda observar, que nadie esté alrededor, ¿verdad? Y que tal vez lo que estás haciendo lo trates de ocultar y que nadie se dé cuenta. Pero yo les decía, pero muchas de las veces se te olvida mirar que hay alguien que te está observando. Que tal vez puedes engañar a tus padres, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. La omnisciencia, que usted y yo ya sabemos qué es la omnisciencia, ¿verdad que sí? ¿Qué es? Es el atributo de Dios que Él conoce todas las cosas y todas las cosas las conoce de una manera perfecta. La omnisciencia, hermanos, es la base para tal conocimiento. Si Él anda alrededor, Él conoce, porque Él ha observado, porque Él está en esa constante vigilancia. Él nos observa todos los días, hermanos. Incluso no solamente nos ve, hermano, lo que hacemos, sino que también conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Hermanos, no podemos engañar al Señor. No nos creamos más vivos que Dios, hermanos, porque no podemos hacerlo. Cuán importante sería entonces que viviéramos conscientes de este atributo del Señor, de su omnisciencia. El que tiene, que habla de propiedad y habla de autoridad, y el que anda, que habla, hermanos, acerca de un conocimiento total y del estado de la iglesia. Esa es la descripción que se presenta aquí en este versículo del Señor Jesucristo. Después llegamos al versículo número 2, hermanos, por favor. Versículo número 2. Yo conozco, adelante. Número 3, hermanos, hablemos del divino conocimiento de su trabajo. El Señor se presenta como el que tiene y el que anda. Yo los conozco completamente, como usted llega a conocer a sus hijos. Dicen por ahí que en los matrimonios que ya tienen muchos años en la vida matrimonial, dice, tenemos tantos años y todavía estoy conociendo a él o a ella. ¿Será cierto? Nunca termina uno de conocer a la otra persona. Y el Señor dice, yo conozco, yo sé todo de ti. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras.
El Señor tenía conocimiento de todas las obras de esta iglesia. Así como el Señor conoce el nombre de las estrellas según el Salmo 147, versículo 4, y a todas llama por su nombre. A veces se nos olvidan los nombres o las fechas de cumpleaños de nuestros hijos, ¿verdad? Pero que no se nos pase el aniversario porque ahí sí nos cuelgan, ¿verdad? El Señor conoce y a todas las estrellas llama por. Y en alguna ocasión el salmista dijo, tal conocimiento es maravilloso. Aún Mateo 10:30 dice que el número de nuestros cabellos está contado. Él conoce todo lo que somos y conoce todo lo que hacemos. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. En pocas palabras, el Señor, hermanos, el Señor conoce todo de nosotros. Conoce todo de nosotros. No es una parte que conozca. Como a veces nosotros llegamos a conocer parte de alguien, el Señor conoce todo de nosotros. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él y se echó al mar. Creo que aquí estoy mal en la cita. Pero habla también del conocimiento completo del Señor. Ahora, la iglesia de Éfeso, hermanos, tenía algunas cualidades que merecieron la alabanza del Señor. Y el Señor quiso revelarlas y describirlas, ¿verdad?, en estos versículos. Por ejemplo, letra A, tenía obras, es decir, ministerios. Yo conozco tus obras. Tienes obras. Tienes ministerios, yo no sé si evangelismo, yo no sé si clase con los niños, yo no sé, hermanos. Era una iglesia que tenía ministerios, que trabajaba. No era una iglesia, hermanos, muerta, era una iglesia que estaba viva, trabajando y sirviendo. Lo primero que notamos es que los creyentes de Éfeso, hermanos, no eran flojos ni perezosos, porque tenían, ¿qué cosa? Tenían obras, es decir, ministerios. Eran hombres, hermanos, y mujeres activas que llevaban a cabo planes y los realizaban. En una iglesia, hermanos, puede haber muchos ministerios y hay muchos ministerios. Pero el Señor Jesucristo dijo, aplicándolo a esto, que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Nosotros tenemos muchos ministerios aquí, pero a veces hacen falta obreros, servidores, trabajadores. Y la necesidad sigue siendo grande. Esta iglesia tenía obras. 2, tenía la mano de obra. Es decir, que tenía trabajadores. Letra A, tenía obras. Letra B, tenía la mano de obra, es decir, trabajadores. El trabajo que estos hermanos realizaban era un trabajo sincero y perseverante. A pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, hermanos, esta no los había hecho rendir, ni los había hecho desmayar, sino que seguían, perseveraban y seguían trabajando. Incluso el Señor les dice, ¿verdad?, en el versículo 3, en la parte final, y no has desmayado. Tenían mano de obra, tenían también paciencia. Es decir, que podían estar firmes cuando había un estrés, hermanos, de sobremanera. Paciencia para soportar las pruebas con que se enfrentaban al realizar el trabajo que llevaban a cabo.
tenían paciencia, tenían lo que comúnmente se conoce como un aguante perseverante ante las circunstancias. Tenían paciencia. Pero también, hermanos, tenían pureza, que no puede soportar a quienes, a los malos. Tenían paciencia y tenían pureza, no soportaba lo que era malo. El Señor los alabó porque ellos no soportaron a los malos, es decir, no cometieron la insensatez de cargar con lo malo o con los malos. Soportar en su palabra original significa levantar, alzar o cargar. Una vez que los hallaban entonces, hermanos, haciendo obras, ellos no los imitaban o no cargaban su ejemplo en su vida, porque tenían un celo por la pureza moral y doctrinal. Pero también, letra E, tenían discernimiento. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían entonces, hermanos, discernimiento. Cuán importante es que usted y yo estemos afianzados, afirmados en la palabra del Señor. Tenían discernimiento. Mantenían fuera los apóstoles que eran falsos, los apóstoles falsos, hermanos, los mantenían fuera de la iglesia para no ser contaminados, para no ser engañados. Cuando llegaba alguien a aquella iglesia, hermanos, diciendo que era un enviado de Dios, era un apóstol del evangelio, la iglesia lo que hacía es que los probaba. Y el sano discernimiento de la iglesia espiritual, el sano discernimiento espiritual de esa iglesia, descubrían rápidamente si era verdad o era mentira. Y cuando encontraban, hermanos, a estos falsos apóstoles del evangelio, a estos falsos apóstoles, dice, y los encontraban como mentirosos, entonces no los querían ahí. Porque era una iglesia que tenía discernimiento. Tenga cuidado cuando llegan a su casa. En esa semana yo estaba afuera y llegó una señora y me dijo que quería compartirme, que quería regalarme un folleto. Me dijo, ¿lee la Biblia? Le digo, sí, claro que sí la leo. Mire, quiero regalarle este folleto que explica muy bien. Y lo que me estaba tratando de decir es que ese folleto era mucho mejor que este bendito libro. ¿Qué pasa cuando llegan a su casa y tocan la puerta de su casa y le empiezan a explicar? Tenga cuidado, hermano. Si usted no toma tiempo para meditar en la palabra y estudiar la palabra y analizar las doctrinas, usted corre un riesgo tremendo, hermano, de ser arrastrado. La iglesia tenía un sano discernimiento espiritual. Entendían y comprendían la escritura, hermano. Al principio decía yo los de Berea, para ver si era cierto, y corroboraban, es verdad lo que nos están predicando. Pero sabe, lamentablemente, cuando venimos a la iglesia, muchas de las veces, a veces ni siquiera se trae la Biblia. La iglesia de Éfeso tenía un sano discernimiento, tenían discernimiento, mantenían fuera a los apóstoles falsos. Letra F, trabajaban juntos en unidad, hermanos. Trabajaban juntos en unidad. ¿Por qué en unidad, hermano? Porque ellos trabajaban arduamente. Si había que hacer algo en el ministerio, en la iglesia, lo hacían. Si había que probar a los que se decían ser apóstoles, entonces ahí estaban meditando, escudriñando las escrituras, y había esa unidad que los mantenía, que los hacía fuerte. Letra G, trabajaban sin desmayar por causa del nombre de Jesús.
Has sufrido, dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has, es decir, que trabajaban sin desmayar por causa del nombre de Jesús. ¿Quién está diciendo estas cosas, hermanos? ¿Quién está describiendo a esta iglesia de Éfeso? ¿Quién lo está haciendo? El Señor Jesucristo. Y la base para decir esto, y ustedes así, era su omnisciencia, hermanos. Este atributo del Señor. Por eso al principio en la introducción yo les preguntaba si el Señor entonces describiera a nuestra iglesia, a nuestra congregación, hermanos. Durante esos 31 años que el Señor nos ha permitido estar aquí, ¿cómo describiría el Señor a nuestra iglesia? ¿Tendríamos una de estas características? ¿O dos? ¿O tres? ¿O tal vez nos faltarían todas? El Señor les reconoce su trabajo. Dijimos que tenían, número uno, ¿tenían qué, hermanos? Obras. Tenían mano de obra. Tenían paciencia. Tenían pureza. Tenían discernimiento. Tenían unidad. Y trabajaban sin desmayar por causa del nombre de Jesús. Pero ¿cómo inicia el versículo 4, hermanos? ¿Cómo inicia el versículo 4? Pero. Y ese pero le da un rumbo diferente a todo lo que viene a continuación. Encontramos también un pero en la vida del joven rico, ¿se acuerdan? Los mandamientos, ¿sabes? Sí, pero te falta uno. Pero tengo contra ti. Ahora veremos, hermanos, número 4, veremos la apelación divina a Éfeso. A pesar de las muchas áreas en que era digna de ser felicitada o reconocida o exaltada esta iglesia, hermanos, se reprende fuertemente a la iglesia de Éfeso. Letra A. Jesús apela a ellos en sus muchas ocupaciones a recordar el motivo. El Señor está diciendo, es verdad, ustedes tienen muchos ministerios, ustedes tienen muchas manos trabajadoras, ustedes tienen paciencia, ustedes tienen pureza, ustedes tienen todo eso, pero hace falta la base para todo esto. Porque si no, cualquier cosa que se haga es como un címbalo que solamente retiñe, hace ruido y nada más. Les hace falta lo importante, les hace falta lo elemental en la vida de esta iglesia. Y Jesús apela a ellos en sus muchas ocupaciones a recordar el motivo. Y el motivo, hermanos, se llama Cristo. El motivo, hermanos, se llama Cristo. Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo número 9. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19, perdón. 4:19 de Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La otra cita la tienen ahí escrita, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y Juan capítulo 14 y versículo número 15, hermanos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Para cuando recibieron la carta de Apocalipsis, hermanos, la mayoría de los cristianos de Éfeso eran creyentes de segunda generación. Y aunque habían retenido la pureza en la doctrina y en sus vidas, y seguían practicando un alto nivel de servicio, les faltaba, no sé si esto es para completar, ahí no recuerdo, pero si no, subráyelo, les faltaba una profunda devoción por Cristo. Les faltaba, hermanos, una profunda devoción por Cristo. El versículo que aparece en el versículo 4 de Apocalipsis 2:4, si regresamos a esta porción, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado. Y es importante, hermanos, notar cada una de las palabras y acentuarlas bien en su significado. Dejar, hermanos, dejar tiene la idea primaria de enviar lejos o de enviar fuera. Dejar tiene otros sinónimos como soltar, como abandonar, como apartar y renunciar. Y el Señor les está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo has enviado lejos, lo has dejado fuera y lo has renunciado. J. Grau dijo lo siguiente. Él dijo: ¿cómo llega a suceder esto? Esto que está hablando del versículo 4, dejar el primer amor. ¿Cómo llega a suceder esto? Y dijo él lo siguiente: de muchas maneras, y aporta los siguientes casos. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Y yo de manera particular agregaría: muchas de las veces amamos las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia, hermano. Ellos estaban enfocados, hermanos, a hacer la obra de Dios, pero no le estaban dando el tiempo al Dios de la obra. Y muchas de las veces usted y yo estamos tan contentos por las bendiciones que Dios nos da, pero se nos olvida al Dios que da las bendiciones. Pero tengo contra ti. Y esta frase, hermanos, si la aplicamos a nuestra vida, esta frase, tengo contra ti, no solamente sucede a hermanos de las congregaciones. El dejar el primer amor o dejar al amor primero no solamente sucede a hermanos de congregaciones, también sucede con maestros de iglesias y también sucede con pastores o líderes de iglesias, ministros del evangelio. Nadie está exento. Podemos caer como la iglesia había caído, dejando o abandonando el primer amor. La iglesia de Éfeso era estricta en lo moral y en la doctrina, pero había dejado que se enfriase su primer amor o su amor primero. Cuando una iglesia, hermanos, comienza a descender por esta pendiente, entonces muy pronto abandonará la doctrina. Muy pronto abandonará lo que es moral, y ante tal peligro el Señor entonces le da instrucciones y también le da advertencias. Mire lo que dice en el versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Letra B. El Señor entonces da instrucciones y advertencias. ¿Cuál es la primera, hermanos? Número 1, ¿cuál es la primera? Dígalo sin miedo, ¿cuál es la primera? Recuerda.
Hay que anotar, recuerda, y ya aparece ahí de dónde has caído. Recuerda. Mnemoneo, que significa ejercer memoria, pensar, acordarse. Esta, hermano, recuerda de dónde has caído. Esta es una exhortación a volver en sí. ¿Se acuerda a quién se le dijo que volviera en sí? A considerar el estado propio. Como el hijo pródigo de Lucas 15, lo primero que necesitaba era volver en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿se acuerda? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Estaba qué? Haciendo memoria, estaba recordando. Yo recuerdo que en la casa de mi padre había muchos trabajadores y ellos tenían abundancia de pan, pero yo aquí estoy pereciendo. Eso es lo primero que necesitaba hacer el hijo pródigo. Es lo primero que necesitaba hacer la iglesia, los creyentes de Éfeso. Y es lo primero que necesitamos hacer nosotros, hermanos. Volver en sí. Recuerda o recordemos de dónde hemos caído. Recordar aquel tiempo dichoso del primer amor. Recordar cómo esa temperatura del termómetro de nuestra vida, hermanos, estaba al máximo. Y hoy ha bajado mucho desde ese entonces. Recordar entonces cómo hemos obrado y nuestro lento enfriamiento nos ha impedido percatarnos del descenso espiritual en el que nos encontramos ahora. Recuerda de dónde has caído. 2, ¿qué necesitaban hacer, hermanos? Arrepentirse. Los llama a los creyentes de Éfeso al arrepentimiento. Cristo les está pidiendo que tengan un cambio de actitud, así como de los afectos. Los invita a dar media vuelta en el camino de extravío y que volvieran al primer amor, al fervor espiritual, al fervor de la espiritual luna de miel con el Señor. ¿Se acuerda usted, hermana, de su luna de miel? Mi esposa no se acuerda. No se acuerda porque no la llevé. Pero desde ese día hasta hoy ha sido pura luna de miel. ¿Se acuerda de la luna de miel, de ese momento especial? ¿Se acuerda de la luna de miel espiritual cuando usted abrió su corazón a Cristo? Y Dios los está invitando al arrepentimiento. A hacer un cambio tremendo en su vida. Pero también los llama a hacer las primeras obras. Número 3, hacer las primeras obras. Ellos debían continuar con su servicio, no simplemente porque era lo correcto, sino por amor a Cristo, por amor a Dios. Ellos no necesitaban hacer obras distintas a las actuales, sino las mismas como fruto de un amor igual al primero. No se trataba de un cambio en la cantidad, hermanos, de obras, sino en la calidad, porque de lo contrario, para nada servirá la febril actividad de siempre. Tenían que volver a hacer las primeras obras, en la calidad de sus obras, cómo lo estaban haciendo y para quién lo estaban haciendo. 4, y si no se arrepienten, serán removidos. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por desgracia, hermanos, la iglesia de Éfeso no hizo caso de esta amonestación.
Había sido el escenario de un gran concilio eclesiástico, pero después declinó tanto la iglesia como la ciudad. Hoy en día la ciudad solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. El candelero de ese lugar de Éfeso fue removido. Esto, hermanos, sin duda alguna que ha pasado. Hay candeleros, hermanos, que ya no están alumbrando. Y solamente comparto lo que ya una vez compartió el pastor. La iglesia de la cual el pastor Miguel Ontiveros salió, ya no alumbró más. Su luz fue removida, fue quitada. Como otras congregaciones, hermanos, eso es lo que ha sucedido, ya no alumbran. Una iglesia floreciente, una iglesia enviadora, una iglesia misionera, una iglesia de mucho evangelismo que hoy en día ya no existe. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y llegamos al tiempo final, número 7, hermanos, la recompensa por vencer. La divina recompensa por vencer. Número 7, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo da a la iglesia de Éfeso una recompensa que va dirigida a los individuos, número 1, que escuchan, a los que escuchan lo que el Espíritu dice o tiene que decir a las iglesias. A los que escuchan lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Siempre Dios, a través de los tiempos, a través de los años, hermanos, siempre Dios ha hablado de una manera tan legible. Dios siempre ha hablado a su pueblo una y otra vez, de una y mil maneras. Y dice Hebreos, y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, pero siempre ha hablado. El problema, hermanos, es que muchas de las veces nosotros no hemos prestado nuestro oído para oír, para escuchar atentamente. Y ese fue el problema de la nación de Israel, como en algunos mensajes atrás lo compartí yo. Para que hubiera una restauración, necesitaban ellos primeramente saber escuchar, poner el oído atento, conocer las instrucciones y las directrices marcadas por el Señor. Y hay una bendición aquí, hermanos, en el versículo número 7, para todo aquel que escucha, para aquel que tenga los oídos atentos, no lo que la iglesia dice a sus hijos, sino lo que el Espíritu, lo que Cristo dice a las iglesias. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que la recompensa para vencer o por vencer es para aquel pastor o para aquella congregación que escucha. Para aquellos que tengan los oídos atentos al mensaje que Dios tiene preparado. Letra B. La recompensa es para todos los que vencen, a los que vencen. Es el creyente consciente de su condición de ser un soldado de Cristo, a los que vencen. Romanos 8:37, hermanos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Segunda Timoteo capítulo 4 y versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y primera de Juan capítulo 5 y versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Letra C. Esta recompensa involucra el privilegio de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Involucra el privilegio de comer del árbol de la vida. Por el pecado, hermanos, usted y yo sabemos la historia. Por el pecado quedó prohibida a la humanidad el acceso a tal árbol, según Génesis 3:22, cuando dice aquí: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba para siempre. Por el pecado entonces quedó prohibido, pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, pero ahora en Cristo el cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad dichosa que comporta la vida eterna. Aquellos que coman de él nunca morirán. El árbol de la vida, hermanos, es un símbolo bíblico que representa la vida, la conexión con Dios y la promesa de la vida eterna. Y usted y yo tenemos esta garantía y tenemos esta seguridad de la vida eterna, hermanos. Hay otro pasaje ahí que ya no lo vamos a leer, pero Apocalipsis 22, del 1 al 4, habla de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, y habla precisamente también del árbol de la vida. Es el símbolo, hermanos, que representa la vida con Dios y la vida eterna con Dios. Esta recompensa es para todo aquel que oye, que escucha, para los que vencen. Y también involucra la recompensa del privilegio de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, dentro del tema de las cosas que son. Como conclusión, hermanos, de este estudio, de la carta de Éfeso, vemos la importancia entonces de recordar por qué servimos a Jesús. Y no enfocarnos solamente en el servir, sino a quién estamos sirviendo. Y la pregunta solamente para reflexionar es: ¿estamos enfocados en el servicio o en el Salvador? Estamos enfocados mucho, tal vez de lleno, en la obra de Dios, que se nos ha olvidado al Dios de la obra. Estamos tal vez enfocados más en las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Si hemos dejado ese primer amor y nos hemos enfocado en otras cosas, hermanos, yo creo que es necesario hacer los ajustes en nuestras vidas. Si las cosas de Cristo en un principio nos llenaban de gozo, si las cosas de Cristo que en un principio te llenaban de gozo ahora son una carga, entonces la relación se ha enfriado. Ojalá que esto no suceda en nuestras vidas. Pero si en nuestra vida nos hemos empezado a enfriar, es necesario que volvamos al primer amor. Recordar para quién estamos sirviendo. Recordar a aquel que ha hecho todo por usted y por mí. Recordar a aquel que sufrió la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que en esta mañana yo solamente quiero invitarlos a que oremos en esta mañana. Y lo que el Señor tenga que hacer en su corazón y en su vida, que tomemos decisiones en esta mañana. Puestos de pie, por favor, hermanos. Puestos de pie.